Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. El día de hoy tenemos este horario especial de 4 a 5 y para dar inicio voy a dar lectura a nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, esta semana vamos a estar viendo aquí en Centro Psicoemocional temas relacionados a la sexualidad en la pareja, trastornos sexuales. Y el día de hoy nos compete el tema el mejor manejo de mi sexualidad, que nos va a estar apoyando el doctor Víctor Hugo García con el impartimiento de este tema. Entonces vamos a invitarlo a pasar para que nos apoye a dar más información. Adelante, Víctor. Muy bien, pues buenas tardes tengan todos. Vamos a iniciar hoy con el tema que nos ocupa de esta semana. Son temas relacionados a la sexualidad, aunque es un tema universal y pues muy de mucha atención para todo el mundo. Hoy lo vamos a presentar como desde la parte psicológica. Ese es el punto, no tanto como coloquialmente se usa y vamos a lo que es el fondo de lo que es la educación sexual y y repito, lo que nos ocupa con la psicología. Así que vamos a empezar. Vamos a ver aquí qué es la sexualidad. Bueno, pues es una parte fundamental de la experiencia humana que abarca la forma en que nos sentimos, expresamos y experimentamos el deseo sexual, así como las relaciones afectivas y la identidad de género. No se limita al acto sexual, muy importante, sino que incluye aspectos como la atracción, los sentimientos, los valores y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Así que sexualidad no solo es sexo, lo incluye, pero sexualidad no solo es sexo, ¿no? Muy bien, una vez aclarado el punto, continuamos. Vamos a explorar aquí sexualidad y sus etapas. Bueno, esto nos va a dar una pequeña pauta. La sexualidad es la unión de lo biológico, lo social, lo psicológico y lo cultural. Es todo aquello que tiene que ver con el comportamiento, las actitudes y los sentimientos de la persona. Esto forma parte fundamental de la personalidad del individuo y está orientada por la razón, la voluntad y las demás dimensiones y valores del ser humano. Aquí, por ejemplo, están las etapas. La sexualidad nos acompaña desde la etapa prenatal, desde antes de nacer ya la sexualidad se está desarrollándose en nosotros, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Así que toda la vida la sexualidad está presente en nuestras vidas, no el sexo, sino la sexualidad. Y ahorita vamos a ahondar en el tema. Aquí está la ilustración, cómo nacemos, crecemos y bueno, llega un momento en que llegamos a la vejez, indefectiblemente de la curva de la vida, ¿no? Continuamos. Vamos a ver la sexualidad en niños. Bueno, es importante notar que la sexualidad se desarrolla y se expresa de diferentes maneras a lo largo de la vida, de forma que la sexualidad de un infante no será la misma que la de un adolescente o adulto. Cada etapa de la vida necesita conocimientos y experiencias específicos para su óptimo desarrollo. Por ejemplo, para los niños es importante conocer su cuerpo, sus propias sensaciones y aprender a cuidarlo, así como conocer su origen biológico a través del embarazo y concepción y más adelante el cuidado de otros y de sí mismos. En el caso de los niños, por ejemplo, ellos manifiestan esta cuestión de la sexualidad, obviamente en la autoexploración de su cuerpo, en preguntar, mamá, ¿cómo nací? ¿Cómo estuve yo dentro de tu panza? Ese tipo de preguntas que para nosotros los adultos pues ya son preguntas contestadas y pues no tienen grande relevancia. Y, por ejemplo, ellos juegan con muñecas, a los papás, a la mamá, cuidan a sus mascotas como si fueran sus propios padres y los atienden, los duermen al gato, a los monos de peluche. Es una forma de la sexualidad porque la sexualidad femenina y masculina tiene sus líneas y bueno, ahí ya se está manifestando la sexualidad, aunque no tiene nada que ver con el sexo, ¿no? Continuamos. Vamos a ver aquí ahora sexualidad en adolescentes, ya vimos en los niños, ahora vamos a ver en los adolescentes. Está primero la preadolescencia pues aquí está.
Hay una escasa preocupación física y psíquica por la sexualidad, recogida de información y mitos. Esta es la etapa, pues no sé, entre los 10, 12, 13 años. Luego viene la adolescencia temprana, que es de los 13 a los 15 años. Aquí es la etapa de la pubertad. Ya como el niño o la niña empiezan a tener cambios fisiológicos, pues inicia la curiosidad, el deseo, preocupación por los cambios puberales, el tono de voz, el crecimiento de los genitales. En el caso de las niñas, crece el sen, el busto. En el caso de los niños, se desarrolla más su miembro viril y luego la voz les cambia, le sale el vello púbico, todo este tipo de cambios. Y pues las amistades del mismo sexo, está la exploración sexual, que es cuando inicia la etapa de la masturbación en algunos, el enamoramiento, empiezan a enamorarse de otros chicos o chicas y frecuentes fantasías sexuales. Esto es en la adolescencia temprana, entre 13 y 15 años. Después viene la adolescencia media, que es entre los 15 y los 18 años de edad, y se completa la maduración sexual, se produce una energía sexual alta, es cuando están, como dicen, hormona mata neurona, esa etapa, las hormonas están en su mero esplendor, y por la importancia del contacto físico, se experimenta preocupación por el sex appeal, o sea, cómo me veo, cómo soy atractivo para mi pareja, hombres o mujeres, acercamiento al sexo opuesto y conductas de riesgo como el tocamiento, lo que llaman en las escuelas que le dan un faje y se van con la novia y se manosean. Bueno, esto es propio de la adolescencia. Luego viene la adolescencia tardía, que es de los 18 a los 21 años. Y aquí está la identidad sexual adulta, capacidad para la intimidad. Y algunos jóvenes ya empezaron a tener relaciones sexuales a partir de los 18 años, algunos antes. Una conducta sexual menos explosiva, ya como que lo ven como parte de algo de rutina. Es más expresiva su cuestión sexual, ya no les da tanta vergüenza, no están tan inhibidos y empiezan a preocuparse por si quedará embarazada la chica o y el chico embarazará a la novia. Esto ya es una preocupación que en las edades anteriores no se prevé, ¿no? Muy bien, hasta aquí va la sexualidad de adolescentes, ahora vamos a la sexualidad de los adultos. Bueno, pues aquí en la sexualidad de los adultos, la adultez temprana empieza de los 19 a los 40 años. En esta etapa marcada por la exploración de la identidad sexual, el descubrimiento de preferencias y la formación de vínculos íntimos estables. También es el momento en que se definen valores y límites que impactarán la vida sexual futura. Es como aquí decidimos cómo quiero vivir mi sexualidad. Bueno, en algunos cuadros es hasta de los 19 a los 35, pero aquí lo están poniendo a los 40, años más, años menos. Luego viene la adultez media, que es de los 40 a los 65 en esta escala. Y en esta etapa se presentan cambios físicos relacionados con la menopausia en mujeres y una disminución gradual de la testosterona en hombres. Bueno, eso ya va más allá de los 55 en adelante, de los 60 es cuando empieza este declive, pero aquí lo está marcando como lo más representativo de esa adultez media en la sexualidad. Antes de los 50, más o menos se parece a la adultez temprana. Luego viene la adultez tardía, que es 65 años en adelante, y la sexualidad sigue siendo relevante, aun cuando puede verse afectada por condiciones de salud, medicamentos o estereotipos. También puede vivirse con plenitud gracias a una mejor conexión emocional, autoconocimiento y prácticas adaptadas. Para esta edad, las que han tenido mucho tiempo ya de pareja como casados, bueno, pues disfrutan, es más estable la relación sexual, se disfruta de otra manera, pero también hay problemas de salud, diabetes, presión alta, quizás alguna inmovilidad de la columna, algo ya que ya afectó la salud. Es el único, pero todo lo demás emocionalmente y afectivamente, pues inclusive hay una mejoría. Ahí está, sexualidad en adultos en las tres etapas de la adultez, ¿no? Vamos a continuar. Ahora vamos aquí a leer algunas cosas. Dice, la sexualidad es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de la vida y está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales, como leímos hace rato. Algunos aspectos importantes de la sexualidad incluyen, aquí ya está más específico, es la identidad de género. Soy hombre, soy mujer. En este caso hoy dice, me gustan los niños, me gustan las niñas. Bueno, ese es otro asunto. Luego la orientación sexual, cómo percibo a los demás o con quién quiero pasar mi vida. Primero, cómo me identifico. Acuérdense que ahora hay hombres que dicen, yo soy hombre, pero soy mujer, pero en cuerpo de hombre, o soy hombre, pero en cuerpo de mujer. Bueno, eso es su identidad y su orientación es, quiero de pareja un hombre o una mujer. La expresión sexual y la salud sexual, estas son actividades.
En esto de la orientación sexual, por ejemplo, yo he tenido pacientes que se operaron, entonces he tenido en consulta un varón que se operó para ser mujer, pero decidió casarse con una mujer, no o sea, digo, con un hombre, o sea, soy biológicamente o fisiológicamente hombre, pero como me siento mujer, entonces me opero para ser mujer, para después casarme con un hombre igual que yo, ¿no? En otros casos, un hombre se casa con otro hombre porque siente esa atracción y no siente que su cuerpo es un impedimento. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Nuestra sexualidad no solo incluye el comportamiento sexual, pero también el género, los cuerpos y cómo funcionan y nuestros valores. Ahí entra lo que vengo diciendo, actitudes, crecimientos y sentimientos de la vida, el amor y la gente en nuestras vidas. Vamos a continuar con la información. Hay mucha información. Estoy leyendo alguna de ellas. Aquí dice, es de suma importancia en la construcción de la identidad, parte de la estructura sexual basado en el sexo. Incluye todas las construcciones mentales y conductuales de ser hombre o mujer. Hay que tener en cuenta que es muy importante que sepamos cuáles son nuestras actitudes más personales e íntimas hacia la sexualidad, ya que la persona humana se realiza en su sexualidad. Abajo dice, la complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos es producto de su cultura, su inteligencia y de sus complejas sociedades, y no están gobernados enteramente por los instintos como ocurre en casi todos los animales. Bueno, este es un tema conversacional no definido porque se llama el condicionamiento social o el condicionamiento del entorno y pues instintivamente se supone que los hombres naturalmente deseamos a una mujer y las mujeres naturalmente desean a un hombre. Solo que aquí se está culturizando y se dice, bueno, es que ahora el hombre, dependiendo de su sociedad, nosotros en esta sociedad moderna, por ejemplo, se ha promovido como libertad sexual y libertad de expresión, que yo puedo casarme con un hombre, con una mujer, con un perro, con un gato, con un poste, con mi computadora. Y como es un condicionamiento social y cultural, entonces sucede que este proceso de Overton, que dice primero, eh, te genera una expectativa diferente a la realidad. Luego, te doy elementos eh, que te hacen dudar de tu convicción. Luego, te doy elementos científicos. Luego, te doy elementos históricos. Luego, te doy elementos políticos. Luego, lo hago una ley y luego lo promuevo socialmente. Y después de 25 años, entonces tenemos una ley. Y el día de hoy tenemos leyes de la sexualidad donde pues ya los padres no pueden decirle nada a sus hijos de la conducta sexual. A partir de los 13 años ya se considera la mayoría de edad y un niño o una niña que voluntariamente quiere tener relaciones sexuales a partir de los 13 años ya no es un delito. Por ejemplo, si dos hombres se quieren casar o parejas de tres, dos hombres y una mujer, ya tampoco es un delito, ahora es un derecho legal. Y así sucesivamente, por ejemplo, ahora la pedofilia en 7 países del mundo está autorizada. Y repito, cuando un adulto quiere tener relaciones sexuales con un niño o niña de 13 años, si el niño lo permite, ya no es pedofilia, ahora está permitido, ¿no? Y esta teoría de Overton es cómo se van cambiando las sociedades y van modificando nuestras convicciones. Por eso tenemos que tener en cuenta que la cultura y la sociedad podrían estar influenciando o gobernando por encima de nuestros instintos. Así que el día de hoy, si un hombre dice que a mí solo me gustan las mujeres, ya somos los reprobados. Ahora hay bisexuales, transexuales, multisexuales, dices, fíjate, pues ahora cómo la cultura nos hizo creer que los que estamos mal somos los que tenemos una atracción natural, ahora somos instintivos nada más, o sea, ya nos subieron la norma y nosotros quedamos reprobados. Pero bueno, ese es otro tema de conversación. Lo estoy mencionando porque pudiera ser que alguien que está viendo esta transmisión o viendo el tema, pues le salgan dudas y yo estoy adelantándome un poquito a ello, ¿no? Vamos a continuar. Ahora tenemos aquí, la orientación sexual se produce cuando interactúan el erotismo, la capacidad de sentir deseo, excitación, orgasmo y placer, la vinculación afectiva, es el punto número 2, que es la capacidad de sentir, amar o enamorarse, y el género, lo que nos hace hombres o mujeres, masculinos o femeninos. Es ahí que obtenemos la orientación sexual. La orientación adulta contiene los 4 elementos de una interacción constante: vinculación afectiva, erotismo y placer sexual, confianza mutua y responsabilidades equilibradas. Esto sería ya no una pareja estable, no una pareja, la sexualidad fugaz así, eventual como con una sexoservidora o ocasional,
no tiene estos elementos. Esto es cuando ya los de arriba sí, porque en una relación sexual pues hay excitación, no necesariamente se enamoran de las personas y también pues ahí está la identidad, el género, hombre, mujer, como quiera que sea, todos esos elementos están, lo que no están son estos cuatro de abajo, ¿no? Continuamos. Ahora vamos a ver, la única opción que se tiene para tener disfrute y placer sexual es tener relaciones sexuales coitales, es decir, consumarlas. Educar para la sexualidad significa desarrollar competencias en las personas, niños y adolescentes para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo, basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de manera que se valore la diversidad de identidades y las formas de vida. Esto es importante porque con ello se promueve la vivencia y construcción de relaciones de parejas, familiares, sociales, pacíficas, equitativas y democráticas. Hasta ahí este discurso está muy bien, pero en este asunto de la educación sexual, hoy tenemos una educación sexual que le llaman abierta y entonces en los libros de texto ahora, hoy en día, en esta realidad, los libros de sexo enseñan a los niños que, pues que hay parejas donde hay dos papás, dos mamás, que el niño puede elegir, que a lo mejor tienes que descubrir si realmente te gustan los hombres o las mujeres. Se promueven estos libros de texto que el niño puede tener diversas parejas sexuales antes de elegir a la que va a ser su esposa para definir si quiere tener como pareja un hombre o una mujer. Bueno, esa es una educación sexual que hoy en día está pues en cuestionamiento por algunas corrientes, otras lo apoyan, pues usted juzgue, ¿no? Porque no es algo que está definido, pero hasta en este momento histórico que estamos viviendo hay una contienda con este tipo de educación, así que tenemos que tener cuidado. Y bueno, lo que se ha promovido ahora es que la educación sexual en realidad les corresponde a los padres, no a los maestros en las aulas. Y esa es la pugna que se ha estado haciendo y pues ahí hay una serie pues de conflictos, de antagonismos sociales que han subido de tono, ¿no? En el Congreso, en los gobiernos, etcétera. Continuamos. Ahora vamos aquí a la educación sexual. ¿Para qué es útil? Ya en la cuestión psicoafectiva, bueno, pues nos ayuda a conocer mejor nuestros cuerpos y nuestros deseos, a encontrarnos mejor en las relaciones de pareja, a disfrutar más en las relaciones sexuales, a conocer más sobre reproducción, maternidad y paternidad, a cuidar nuestra salud evitando riesgos innecesarios, a saber qué puede disfrutar de la sexualidad sin tener pareja y cómo hacerlo y a contribuir mejor a la educación sexual de nuestras hijas y de nuestros hijos. Mire, esto sería como una tabla más o menos de lo presumiblemente correcto de la educación sexual o lo que nos deja como beneficio, que no nos genera duda, ni incertidumbre, ni nos mueve mucho los esquemas. Todo esto es muy sano, ¿no? Así que si usted como padre quiere educar a sus hijos, pues estos serían los beneficios, ¿no? Así que si en nuestra cultura no educamos a los hijos sexualmente, pues alguien lo va a hacer en nuestro lugar y alguien le va a dar otras ideas que quizás no tengan estos resultados, ¿no? Vamos a continuar. Ahora vamos, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida, como ya lo vimos. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Causa y consecuencia de todo este cóctel de que convergen de cosas es como ahora tenemos algunas diversificaciones. Por ejemplo, el día de hoy ya se considera que, pues que si la mujer está en casa, por ejemplo, es un ejemplo psicosocial, que así se difunde, si la mujer está en casa teniendo a los niños y haciendo, ordenando la casa, y el hombre trabaja y regresa, ahora es machismo, ahora es abuso, ahora es privación de la libertad, porque ahora se supone que las mujeres trabajan y que el hombre también tiene que ayudar en el aseo de la casa, lo cual no es malo, pero ahora sucede que ya está equilibrado, ahora la mujer puede ser que gane más que el hombre y ahora entonces la autoridad está dividida o compartida entre los padres, o sea, modelos que se han ido modificando y pues causa consecuencia de eso, pues tenemos pues de todo este cóctel psicológico, social, económico, político, cultural, ético, religioso, es como tenemos
la recolección de nuestro objeto sexual social de esta generación. Y si usted quisiera saber qué piensa la sexualidad de nuestra generación que estamos viviendo, pues pregúntenle a un joven de edad mediana entre los 20 y 30 años, 35, y su respuesta le va a decir hasta dónde ha influido estos factores y se dará cuenta que quizás ellos ven la sexualidad del día de hoy eh, como no se vio hace 20 o 50 o 100 años porque vamos evolucionando en teoría, ¿no? Vamos a continuar. Aquí tenemos más información. Dice, estamos por concluir, pueden ir haciendo sus preguntas, ¿no? Que son, deben ser muchas, ¿no? Continuamos. Por ser seres sociales, las personas construimos nuestra sexualidad con otras personas, por lo que nuestra corporalidad trasciende a nuestra dimensión biológica. Nuestros cuerpos están atravesando por la cultura y en ese sentido es necesario, para hablar de sexualidad, considerar distintas categorías como el sexo, el género, lo que venía diciendo hace rato, los roles de género, los estereotipos de género, la identidad de género y la orientación sexo afectiva. Así que el día de hoy estamos expuestos a una multiconvergencia de valores, creencias, cada quien tiene su concepto de la sexualidad y pues tenemos que tener mucho cuidado porque ¿qué sería lo correcto? Entonces la psicología dice que lo correcto es lo que suma a mi sentido de seguridad, obviamente de autoestima, de identidad y me da pertenencia, eso sería lo correcto, sin considerar todo lo que la sociedad dice, lo que las personas dicen o los estereotipos que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Es de suma importancia en la construcción de la identidad, parte de la estructura sexual basada en el sexo, incluye todas las construcciones mentales y conductuales de ser hombre o mujer. Bueno, eso no ha cambiado, ¿no? Desde el principio de la humanidad. Solamente, como le decía el día de hoy, dice, pues yo soy una mujer con cuerpo de hombre o soy un hombre con cuerpo de mujer. Dices, bueno, pues, y luego dicen que, que hay tres géneros, el hombre, la mujer y el intergénero, que es una invención ahí medio científica que no se puede comprobar con el genoma humano ni con el ADN. No existe como tal, pero la ciencia ha dicho que es una cuestión entre funcionabilidad cerebral y una cuestión de inclinación hormonal, pero no ha definido la ciencia. Sin embargo, el día de hoy la ciencia, como les decía en esta teoría de Oberman, cómo es que ya nos hicieron creer que hay un tercer sexo, pero en realidad, por lo menos en mi caso particular, y los que son de mi generación, pues no creo que alguien nazca como hombre-mujer o mujer-hombre, o sea que es que que es, no, no sé, es como hombre-mujer o mujer-hombre, pero bueno, la ciencia ya nos va llevando por esa ruta, ¿no? Ahí usted juzgue esta consideración, ¿no? Continuamos. Aquí están los derechos sexuales, que sería lo que estamos viviendo ahora. La Organización Mundial de la Salud orienta también de la necesidad de atender y educar la sexualidad humana, el derecho a la libertad sexual, que es lo que vengo hablando, que tiene sus códigos, pues sus riesgos, esto de libertad sexual, dices, bueno, habría que ver, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales de nuestro cuerpo, el derecho a la privacidad sexual, el derecho a la libre asociación sexual, eh, que es la comunidad LGTBQ, el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables y con cuidados, que es pues cómo prevenir un embarazo. Y el día de hoy es legal en México que el embarazo se puede suspender a ciertas semanas de avance. Creo que son en las primeras 9 o 12 semanas y entonces no se considera como un delito de aborto, ¿no? Y en algunos países ya el aborto es legal hasta hasta no me acuerdo cuántas semanas, ya no se considera un delito. Inclusive casi antes de nacer, mientras sea un feto, esté dentro de la mamá, ya no se considera un delito el aborto. Por eso le decía que la sociedad y la cultura se van modificando y nos van influenciando y entonces nosotros tenemos que decidir si nos quedamos con los valores que traemos ya de origen histórico, fundamentales morales, o nos dejamos influenciar por toda esta ola y esta corriente pues de la sociedad o cultura en que vivamos, ¿no? Ya ve que en países de allá del otro lado del continente las mujeres las castran, les quitan su clítoris para que no tengan placer sexual, o las niñas desde los 12 años son obligadas a tener relaciones sexuales y a tener hijos, pero es una obligación, ellas no pueden decidir. O sea, un hombre de 50, 60 años, 80 años que es magnate, es poderoso, él puede comprar niñas para tener su harén y los padres hacen esa negociación y a la niña no le preguntan. Ese tipo de cosas en esas culturas, por ejemplo, para ellos es como esta libertad sexual o este derecho a la privacidad sexual.
y pues habría que ver, ¿no? Así que tenemos un mundo muy, muy complejo en esto de la sexualidad. Este es un tema por encimita nada más para ilustrar lo que sería la estructura o lo que es a dar a conocer pues lo que es el panorama sexual sin ahondar mucho en los temas, ¿no? Y por último ya tenemos preguntas y respuestas, creo que es la última lámina. Así que, ¿cómo la ve? ¿Habrá alguna persona que quiera hacer algún comentario adicional, alguna pregunta, algo que le llama la atención, algo que le sorprende? Parece que hoy ya nada nos sorprende, pero eh, todo mundo apoya mucho la comunidad LGTB hasta que muchos padres tienen un hijo que tiene esta tendencia o una hija que es lesbiana, entonces ya lo que era un apoyo social ahora se convierte en una preocupación. Es como en la línea de la delincuencia organizada, o sea, es un trabajo, pues los delincuentes es un trabajo, de algo tienen que vivir, pero el día que asesinan a alguien en nuestra familia sucede que ya no son tan buenos ni tan admirados como creíamos, ¿no? Así que ahí estaba escuchando un testimonio de una señora que dice que escuchaba, que él veía a sus hijos que escuchaba corridos tumbados, esos que ahora que hablan de mucha violencia, de mucha perversión, hasta que su hijo se vio involucrado en una situación y pues lo asesinaron y la señora dice que ahora odia aquellos corridos que su hijo escuchaba diario, pero que a ella nunca le parecieron inofensivos hasta que vio el daño. Ahora ya está creando una asociación, se llama intracultural o intercultural, para promover que los corridos son nocivos para la salud, pero ya su hijo tuvo que enterrarlo. Así con la sexualidad, pareciera que es como que somos muy open mind, todos los factores sexuales caben en esa libertad hasta que no somos víctimas de una enfermedad o de un problema serio, pudiera ser que nuestra óptica de la sexualidad cambie, ¿no? Pero ese tema lo vamos a ver el viernes con un tema que se llama la sexualidad divina y el día de mañana vamos a ver sexualidad en pareja. Pero estoy haciendo un paréntesis nada más por si hubiese alguna pregunta ahí en el WhatsApp o de los que están presentes. Y si no, pues entonces vamos a concluir el tema. Gracias nuevamente por su atención y pues ojalá que esta pequeña exposición pues le haya servido de algo, ¿no? Que la pase muy bien, con permiso. Muchas gracias, doctor, por el desarrollo del tema de hoy. Con esto finalizo esta reunión. Les pido de que le demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias y que tengan bonita tarde.